Bien, empezamos entonces a grabar nuestra clase de hoy, jueves 27, ¿no? de enero. Como comentábamos, vamos a continuar haciendo o resolviendo ejercicios para el examen que tenemos el próximo martes. Este es un ejercicio de un examen parcial de otro semestre, ¿ya? El primero es de estequiometría básica, que ya lo hemos hecho antes, y el segundo es este que tenemos acá. Bien, entonces, a ver, empecemos con los datos, ¿no? Empecemos con los datos. ¿Qué datos tenemos acá? Dice lo siguiente, ¿no? Si en una mezcla gaseosa que pesa 1800 gramos, primer dato, ¿qué sería ahí? La Vamos, masa. muy bien. La masa sería 1800 gramos con una temperatura de 17 grados centígrados. Perfecto. Temperatura 17 grados centígrados. ¿Qué dijimos cuando tenemos el dato de temperatura? ¿Qué hay que hacer con ella siempre? Transformarlo a Kelvin. Transformarlo a Kelvin. ¿Cuánto sería en Kelvin? ¿Cómo transformábamos eso a Kelvin? ¿Qué hacíamos para transformar a Kelvin? Más 273 grados. Le sumamos 273, ¿no? Entonces 273 más 3 más 17 quedaría 290. 80, 290, ¿no? Entonces la nueva temperatura y con la que se trabajará en adelante sería 290. Y no se olviden que no se pone grados Kelvin, se pone Kelvin solamente. Ya. En un recipiente esférico está compuesta de nitrógeno y oxígeno con presiones parciales de 0,84 atmósferas y 0,46 atmósferas respectivamente. Eso es importante. O sea, me dice que los 1800 gramos, en realidad, estos 1800 gramos es de una mezcla, ¿no? Es de una mezcla. Y esa mezcla está conformada por dos gases, ¿no? Nitrógeno y oxígeno, dice, ¿no? Es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. ¿Y qué me ha dado de datos? Me ha dado de datos la presión parcial de cada uno de ellos. Me ha dicho que la presión parcial del oxígeno, a ver, el primero, ¿cuál es? Del nitrógeno es el primero, ¿no? La presión parcial del nitrógeno es ¿de cuánto? De 0,84. 0,84 atmósferas, mientras que la presión parcial del otro, tengo la presión parcial del oxígeno, es 0,46. 0,46 atmósferas, respectivamente. A ver, así como convertimos la temperatura de centígrados en Kelvin, me han dado las dos presiones. Bueno, me han dado las dos presiones, ¿qué más tengo de datos? Nada más, ¿no? Y con eso me pide calcular en el inciso A la nueva presión. Me pide una presión 2. La nueva presión dice si se duplica la temperatura del recipiente. Entonces, si se duplica, entonces como el que hicimos anoche, ¿no? Entonces, si la temperatura 2 es el doble de la temperatura 1. Y el inciso B me pide el volumen del recipiente, ¿no? En otras palabras, el volumen de la mezcla. Listo, ya está. Entonces, recuerdan, hemos siempre dicho lo siguiente, a ver, para cuando tenemos un problema, ¿no? De química, de física, lo mismo sucede en este tipo de materia, ¿no? Lo primero es que hay que hacer es, obviamente, leer el enunciado detenidamente, ¿no? Sacar los datos, la información, ¿no? La información cuantitativa que me da, asignarle sus respectivas magnitudes y unidades, ver qué es lo que me está pidiendo, o sea, ver los datos, ver las incógnitas y obviamente entender el problema, ¿no? Fíjense que esto no es como un ejercicio de cálculo 1, digamos, ¿no? Que da el ejercicio directo ahí y hay que desarrollarlo. No, aquí hay que entender el problema a través de su enunciado.
A ver, veamos. Y la solución empieza por ahí, ¿no? Dice, yo tengo una mezcla gaseosa que me dan el peso. O sea, fíjense que voy a hacer, y siempre en este caso, pongo como poníamos ayer, digamos, tengo lo que se dice el estado inicial, el inicio, ¿no? El estado 1 o el inicio. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un recipiente, dice, en el cual, no, entonces vamos a suponer que este sea mi recipiente. Ya, muy bien. Ese es mi recipiente. Es un tanque cilíndrico, dice, ¿no? Ah, no, es un recipiente esférico. Ya, entonces tengo un recipiente esférico. Digamos que ese sea mi recipiente esférico. ¿Ya? Ahí está mi recipiente esférico, ¿no? Es como que, como esos tanques esféricos, digamos, ¿no? Ok. Y seguro que por ahí debe tener su válvula. Ok. Ese es mi recipiente. Ya, ¿qué tiene este recipiente? Este recipiente tiene una mezcla de dos gases en su interior, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Ahí están los gases, digamos, ¿no? Está el gas ahí. Bien. Me ha dado su temperatura, o sea que aquí yo tengo de dato, ¿no? Tengo de dato una temperatura 1. Por supuesto que tengo una presión 1, seguro, y tengo el dato, ¿no? De la temperatura 1, o sea, se conoce la temperatura 1. La pregunta es, ¿conozco la presión 1 o no conoceremos la presión 1? ¿Tendremos de dato la presión 1? ¿Qué opinan? Siempre es bueno describir el estado del gas, ¿no? El estado 1, por ejemplo, ¿Es 0,84? es 0,84, ya. ¿Qué más? Tenemos las presiones parciales. Ya. Hay que sumarla. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué hacemos con esas presiones parciales, Andrés? Sumarla para saber el Claro. total. Correcto, miren, cuando le digan a ustedes presiones parciales, significa que es la presión de cada componente y según la ley de Dalton, ¿no ve? Según la ley de Dalton, o sea, aquí lo voy a poner por la ley de Dalton. ¿Se acuerdan que la ley de Dalton me decía que la presión de una mezcla es igual a la sumatoria de las presiones parciales? Y quiere decir que entonces que la presión total, que viene a ser la presión 1, es la suma de la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno. Vale decir que esa presión sería, si sumamos esto, ¿cuánto me da? 1,3 atmósferas. 1,3 atmósferas. Entonces ya tengo la presión 1. Eso es importante. Muy bien, Andrés. ¿No? Ya tengo la presión 1. O sea, dice que en la mezcla gaseosa, que tengo su masa, ¿no? Acá tengo la masa. Entonces, y me dan las presiones que ejerce cada gas en esa mezcla. Si sumo esas presiones por la ley de Dalton, tendríamos ya la presión 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que me dice el problema? Se produce un cambio de estado. Ok, hay un cambio de estado, una variación. ¿Y qué es lo que ha cambiado y qué es lo que permanece constante? Entonces hay un cambio de estado, así que nos vamos al estado 2. ¿Qué creen que se habrá modificado o se estará modificando acá? Temperatura y presión. ¿Y qué permanecería constante? La masa. La masa, ¿no? Muy bien. En este cambio está ¿El permaneciendo. volumen? Exactamente, esos dos casos, muy bien. En este problema está permaneciendo constante dos cosas: la masa y por ende, ¿se El acuerdan? volumen. No, a ver, ¿recuerdan? Son siempre 4 variables de estado que vamos a manejar siempre. ¿Cuáles eran esas 4 variables de estado?
temperatura, presión, masa y volumen. Exactamente, temperatura, presión, moles y volumen. Entonces, la temperatura cambia, ¿no? De entrada, me dice que en el nuevo estado, la temperatura 2, ¿no? En el nuevo estado, vale el doble de la temperatura 1. Y obviamente, la presión 2 es la que me está pidiendo. Pero comentábamos que acá está permaneciendo constante primero el volumen. El volumen permanece constante. ¿Cómo se llamaba el proceso en el cual el volumen permanecía constante? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese proceso? ¿Qué ley era la que trataba ese? ¿Se acuerdan? Salió más achatado nuestro tanque. Ley de combinada. En la ley de combinada variaba todo, ¿no? La presión, la temperatura, el volumen. Acá en el estado 2 sigue estando, ¿no? Sigue estando el nitrógeno y sigue estando el oxígeno. ¿Qué es lo que ha cambiado acá? Lo que ha cambiado es la temperatura, se calentó al doble, ¿no? Se calentó al doble acá. Entonces, el proceso en el cual el volumen era constante se llamaba iso. O sea, si la temperatura es constante, ¿cómo se llama el proceso? ¿Se acuerdan? Isotérmica. Isotérmico, muy bien. Cuando es constante se llama isotérmico. Cuando la presión es constante, ¿cómo se llamaba? Isobárico. Y cuando es el volumen constante, Isocórico. muy bien, isocórico. Isocórico. Entonces estamos con un proceso isocórico. Bien, pero no solamente es el volumen que permanece constante, decíamos, ¿no? Había otra variable que permanecía constante. ¿Cuál era? Los moles. Los moles. En realidad es la masa que permanece constante, pero si la masa no cambia, los moles también permanecen constantes. ¿Ya? Los moles también permanecen constantes en este cambio. Entonces, ¿quién es lo que aumentó acá? Quien aumentó es la temperatura. Y de hecho, ¿se acuerdan qué ley era esa que me decía la relación cuando el volumen era constante? ¿Qué ley era esa con la que trabajamos? ¿Quién se acuerda? La ley en que ¿se acuerdan que la ley de Boyle era el isotérmico, cuando la temperatura permanecía constante? ¿No ve? ¿Y cuál era aquella? Luego venía la ley de Charles y luego la ley de Gay-Lussac. ¿Cuál es la que permanece el volumen constante? ¿La de Charles o la de Gay-Lussac? La de Gailo. La de Gay-Lussac, ¿no ve? Entonces estamos acá en presencia de la ley de Gay-Lussac y de esta ley decía que la presión depende directamente de la temperatura. ¿Qué significa eso? Que si la temperatura ha aumentado la presión. Y de hecho es directo esta respuesta, ¿no? ¿Cuánto será la nueva presión? 2P1. El doble directo, ¿no? Aquí se cumple entonces, ¿no? Directo es eso, pero bueno, lo podemos hacer con calma diciendo lo siguiente, ¿no? Aquí podemos decir, bueno, se puede aplicar la ecuación combinada, ¿no? O lo podemos decir directamente de la ley de Gay-Lussac también. A ver, si lo hiciéramos de la ley de Gay-Lussac, ¿no? De la ley de Gay-Lussac, Gay-Lussac doble S es, decía que a volumen, esto no es necesario, yo lo estoy haciendo así para poderlo explicar, ¿no? Decíamos que a volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura. Significaba que entonces
la ecuación es presión 1 T1 igual a presión 2 T2. Listo. O también alguien podría decir, hagámoslo o de la ecuación combinada. Supóngase que no se acuerdan la ley, pero sí me acuerdo de la ecuación combinada. La ecuación combinada, no, era aquella que decía presión 1 B1 sobre T1 es igual a presión 2 B2 sobre T2. Pero como el volumen es constante, se simplificaría B1, B2 y al final termino en la de arriba, ¿no ve? Y al final esta viene a ser igual que la de acá. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Despejar de esa, ¿no? Despejar de esa la presión 2. Entonces la presión 2, si uno despejaría, sería igual a la presión 1 por la T2 sobre la T1. Uno reemplaza acá la presión 1, ¿cuánto? Ah, bueno, puedo hacer esto, ¿no? Como hacía su compañero. La temperatura 2 es el doble de la T1 sobre T1. Se simplificaría aquí T1 con T1, ¿no? T1 con T1. Y entonces fíjense que quedaría aquí directamente 2 veces la presión 1. Y como la presión 1 vale 1,3, ¿no? Directamente podríamos ya asumir, ¿no? Que por lo tanto, la presión 2, que es igual a 2 veces el P1, sería 2 por 1,3 atmósfera. Y entonces la respuesta sería directamente, entonces la presión 2 va a ser 1,6 atmósfera. 2,6, ingeniero. Perdón, 2,6. Ingeniero, ¿me puede explicar eso del 2T1, Claro por que favor? sí, claro que sí. Miren, a ver, voy a aprovechar la pregunta de su compañera. Miren qué bueno es agarrar y trabajar con las variables así representadas genéricamente y no con los valores. Miren, ¿saben cuál es el error que cometen muchos en el examen? Aquí va. Se entiende esto, ¿no es? Ya sea de la ley de Gay-Lussac o de la ecuación combinada, se entiende esto de que, lo voy a hacer acá se entiende que la presión 2 es igual a la presión 1 por T2 sobre T1. Hasta ahí está bien, ¿no ve? ¿Sí? Hasta ahí Sí, se ingeniero. Ya, bien. Entonces, claro, uno dice, pero reemplacemos los datos, porque la presión 1 vale 1,3, la temperatura 1 vale 17 grados centígrados y la temperatura 2 vale el doble de la T1. Y miren lo que uno a veces hacen aquí. Agarran y dice, como la T1 aquí, como la T2 es el doble de la T1, ¿no? El doble de la T1 y la T1 es 17 grados centígrados, dice, ¿no? ¿Está bien? Entonces aquí 2 por 17, ¿cuánto es? 34, ¿no? Ya está. 34 grados centígrados, dicen, ¿no? 34 grados centígrados. Entonces, y después dice, no, pero hay que convertirla a Kelvin. ¿Y cuánto es 34 más llevado a la Kelvin? 34. ¿Cuánto? Permítame. A ver, voy a ponerlo esto acá. 307. Ya, denme un minutito, voy a hacerlo esto acá de nuevo. Miren esta solución. 2T1 dice aquí, ¿no? Bien, entonces voy a poner, es 2 por la temperatura 1 que vale 17 grados centígrados. Y eso sería 34 grados centígrados. Pero como hay que llevarla a Kelvin, eso sería igual a ¿cuánto decíamos? 307. 300. 307 7. Kelvin.
Y claro, y luego dice uno, ya tengo la temperatura 2. Y luego dice uno, como presión 2 es igual a la presión 1 por T2 sobre T1, reemplazan la presión 1, 1,3 atmósfera, la temperatura 2, 307 Kelvin, y la temperatura 1, ¿cuánto era la T1? Era 290 Kelvin. 290 Kelvin. ¿Cuánto saldría la presión 2 entonces? 1,37. 1,37 y diferente al 2,6 que tenemos ahí arriba, ¿no? ¿Dónde está el error? La temperatura. La temperatura, ¿no? Cuando me dice el doble, entonces el error es trabajar aquí con centígrados, ¿no? Esto es lo que está mal, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Eso es mi error fue haber trabajado con centígrados. Por eso de la regla de oro en gases, ni bien le den la temperatura en centígrado, la llevan a Kelvin y se olvidan de esa temperatura en centígrado ya. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. ¿Qué es lo que tuve que haber hecho yo acá? Lo que tuve que haber hecho es duplicar, no los 17, ¿no? En todo caso, ¿cuál tendría que duplicar? Los Claro, 290 primero Kelvin. tendría que transformarlo, digamos, a Kelvin y de ahí multiplicarlo por 2. Y Y eso ahí daba lo mismo, daba 2,6. ahora sí, ¿no? Ahora duplicando esto me daría Sale 590 y ya de ahí saldría el 500, resultado de allá. 580. 90. 590. 580. 80 es Así, 580. correcto, ¿no ve? Entonces, si lo duplico esto, ahora sí es 580, ¿no? Miren, 580 Kelvin. Y ahora veníamos ahora a esta fórmula y aquí, aquí agarramos y reemplazamos los 580 Kelvin y ahora sí da lo mismo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuánto fue? 2,6. 2,6. Entonces, claro, miren, me evito ese problema si yo agarro y vengo acá y reemplazo, ¿no? La T2, ¿cuánto vale la T2? El doble de la T1. Y resulta que no importa si lo hago en centígrado Kelvin, la T1 se va con la T1 y me queda 2P1 directamente. ¿Ya? Entonces, o sea, la fórmula es esa, ¿no? Entonces yo puedo resolver de esta manera o me puedo venir a ver de esta forma de acá. Cualquiera de las dos es válida. ¿Se entendió? ¿Ya está la duda resuelta? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, ahora vamos con el inciso B. Y bueno, ¿y cuál será el volumen del recipiente? Dice. Ahora para este de acá. ¿Cómo calculamos el volumen del tanque ese con el que hemos estado trabajando? ¿Cómo se trabajará con eso? Presión por volumen ¿Ya? ¿Qué más? es igual a mole por temperatura por la Ya. constante. Muy bien. ¿Qué se llamaba esa ecuación? Algunos le llaman la pavo ratón, ¿no? Ecuación general. Es la ecuación general o la ecuación de... Sí, Gases de es más fácil recordar. La ecuación de estado, ¿no? ¿Qué decía la ecuación de estado de un gas ideal? Decía la presión por el volumen es igual a N R por P. Listo. Ya está de ahí, ¿no? Entonces de aquí agarramos y despejamos, me piden el volumen. Y el volumen va a ser igual a N R T sobre presión.
¿no es cierto? Sobre presión. Bien. Y conozco de aquí, a ver, voy a necesitar temperatura, presión, R y N. ¿Qué presión voy a usar? Porque tengo 0,8, 0,46, tengo 1,3, tengo 2,6. ¿Cuál presión? Hay 4 valores de presión. ¿Cuál de esos 4 voy a usar acá? Da lo mismo mientras usemos el volumen correspondiente a la presión. Muy bien, esa respuesta me gusta. O sea, sería, si yo uso la presión 1, debo trabajar con la temperatura 1. Los moles y el volumen son los mismos, pero si alguien me dice, no, quiero usar la temperatura 2, perfecto, pero debe usar la presión 2. En otras palabras, cada temperatura con cada presión. Si alguien me dice, ¿y qué pasa si yo uso solo la del nitrógeno? Ah, si usara solo la del nitrógeno es válido. Te cuento que es válido eso. Pero ¿qué es lo que cambiaría? Y lo voy a poner aquí, miren. Alguien me dice, ¿y qué tal si usamos la presión del 0,84? nRT sobre la presión del nitrógeno. ¿Qué cambiaría arriba? ¿Quién me dice qué cambiaría arriba? Y alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué no usa la del oxígeno? Se puede también usar la del oxígeno. Eso es 0,46. Le cuento que también se puede. ¿Qué cambiaría? Bueno, la R es la misma, ¿no? Primero, la temperatura. ¿Cuál temperatura usaría si voy a trabajar con el 0,84 o con el 0,46? ¿Cuál creen que usaría? La primera, ¿no? La primera, muy bien, la 1. ¿Por qué? Porque esos datos de 0,84 y 0,46 es la presión parcial en la condición 1. Listo. Ahora, ¿qué más cambio habría? Nada más que habría, porque si yo pongo que es la primera, parecería que es exactamente lo mismo que estaría trabajando. Miren, ¿lo ven el punterito, esa rayita que se mueve? Más o menos. Sí se ve. Miren, si yo uso aquí T1, T1, bueno, pero no va a dar el mismo resultado pues si uso nitrógeno y oxígeno. Y además fíjense que lo mismo con T1 estaría aquí y aquí es la presión 1. Entonces algo debe cambiar aparte de la temperatura y la presión para que salga el mismo resultado del volumen, para que se cumpla la igualdad. ¿Qué cosa es lo que va a cambiar acá? Aparte de presión T1, presión oxígeno T1, pero hay un cambio más que tengo que ajustar acá. ¿Cuál será ese Los cambio? moles. Los moles. Resulta que si yo voy a trabajar con el nitrógeno, la temperatura es la misma, el volumen es el mismo, pero aquí tendría que poner moles de nitrógeno. Si quiero usar la presión parcial del oxígeno, entonces este tendría que ser moles del oxígeno. Si quiero usar acá la presión 1 o la presión 2, va a cambiar temperatura 1, temperatura 2, pero aquí ¿qué moles serían? ¿Qué moles serían? De la mezcla. Los moles totales, muy bien, o de la mezcla, ¿no? Muy bien, listo. Ya está, miren, 4 posibles formas de calcular el volumen. ¿A dónde nos vamos? ¿Con cuál sería? A ver, las presiones de abajo las tengo las 4, ¿no ve? No hay problema por presión. No me quejo de presión. Todas las tengo. De la parte de arriba tengo la R y tengo las 2 temperaturas, ya sea la 1 o la 2. Lo que va a definir cuál de las 4 ecuaciones usar o fórmula usar va a ser los moles, ¿no? ¿Cómo hallo los moles? Miren, no hay forma de escaparse. Aquí sí o sí tengo que hallar los moles. Entonces tengo 2 opciones. O hallo los moles totales
o hallo los moles de cada uno, los moles parciales, ya sea de nitrógeno y de oxígeno. ¿Cómo hacemos eso ahora? ¿Qué dato tengo para eso? O sea, la gran pregunta de todo esto de aquí es que me faltan los moles. Los moles es la cosa. ¿Qué moles voy a usar o de qué moles dispongo? ¿Cómo hallo eso? A ver, pensemos un ratingo. ¿Qué moles tendríamos que usar acá? La masa sobre el peso molecular. Lo que hicimos en la anterior clase. Claro, me dieron de datos. Además me han dado dato una masa, ¿no? Que no he usado hasta el momento, miren. Usé las presiones parciales, usé la temperatura, pero no he usado la masa. Entonces yo recuerdo que los números de moles es igual a la masa sobre peso molecular. ¿Ya? ¿Qué más haría? Ahora, la masa sería 1800 gramos. Muy bien. ¿Y qué peso molecular reemplazaría? Por nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno, aquí. Por uno de los dos. A ver, si hablo del nitrógeno, ¿no? Acá arriba, su peso el peso molecular. A ver, aquí abajo mejor lo voy a poner. Con esto lo voy a poner. Por si acaso, ya sabemos nosotros que el peso molecular del nitrógeno es 28, ¿no? El peso molecular del nitrógeno es 28 y del oxígeno es 32. Ya. ¿Cuál uso? ¿Los dos? ¿La suma? ¿Solo uno? Uno. ¿Cuál? No se pueden sumar los pesos. Cuidado con hacer ya muy bien. Allá aprendieron, ¿no ves? Si ayer algunos me hicieron 32 más 28, 60, ¿no ves? Mal. No se suma. Nunca se suman los pesos moleculares, dijimos. No puedo sumar. Entonces usamos uno, el del nitrógeno, 28. ¿Está bien? 28. ¿Estará bien eso? Pero la masa es la masa total de los dos, Sí, eso también. de nitrógeno y oxígeno. Habría que sacar una parte, o sea, la parte del nitrógeno, ¿no? Muy bien, Andrés. Muy bien, Andrés. Claro, si uso el 28, estoy usando el peso molecular del nitrógeno. O sea, si yo uso el 28 aquí, perdón, si uso el 28, estaría usando el peso molecular del nitrógeno, entonces debió ser la masa del nitrógeno y estaría calculando los moles del nitrógeno. Pero entonces el que estaría mal sería el 1800, ¿no? El que estaría mal sería el 1800. Entonces, como dice Andrés, bueno, tendría que usar una parte. Pero la pregunta es, ¿y cómo sé qué parte, digamos, no? ¿Cómo sé la parte que es de uno y del otro, no? Ese es el problema aquí. ¿Cómo hago eso? Entonces esto lo borramos, no puedo usar no puedo usar el 1800 porque tendría que ser, esto es así, depende, ¿no? A ver, y lo voy a poner acá, miren. Esto, a ver, si me han dado los números de mole de esa forma, entonces, si quiero los moles totales, tendría que ser la masa total sobre el peso molecular de la mezcla. Si utilizo el peso molecular del nitrógeno, entonces sería la masa del nitrógeno sobre el peso molecular del nitrógeno. O alguien me diría, bueno, hallemos los moles de oxígeno. Lo mismo. Masa de oxígeno sobre peso molecular del oxígeno. Y otra vez quedo sin salida, ¿no? Porque resulta que tengo la masa total, pero no tengo el peso molecular de la mezcla.
tengo los números, tengo el peso molecular del nitrógeno y el oxígeno, pero no tengo la masa de cada uno de ellos. Entonces, ¿alguna idea? Es como saber lo que decía Andrés, cómo sé qué parte de los 1800 le corresponde al nitrógeno y qué parte le corresponde al oxígeno, ¿no ves? Ahí es donde se utiliza este concepto de fracción molar. A ver, ¿cómo es esto de la fracción molar? Recuerdan, decíamos nosotros que la fracción molar es la X. Y la fracción molar se define como los números de moles del componente I sobre los números de moles totales. ¿Ya? Los números de moles totales. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que como tenemos nosotros una mezcla, eso significa que yo puedo calcular, por ejemplo, si quisiera la fracción parcial del oxígeno, primero del nitrógeno, manteniendo el orden, del nitrógeno, esa presión o esa fracción molar se llama, se calcularía dividiendo los moles de oxígeno, perdón, de nitrógeno, no, los moles de nitrógeno sobre los moles totales. Y no tengo nada de eso. Si quisiera los moles de oxígeno, tendría que dividir los moles de oxígeno sobre los moles totales. Claro, pero tampoco tengo eso, ¿no? Otra cosa que debo tomar en cuenta es lo siguiente. Yo sé, también se sabe, ¿no?, que los moles totales, eso sí se pueden sumar, ¿no ves? Son los moles de oxígeno más los moles de nitrógeno. Lo puedo sumar los moles. ¿Se acuerdan? Y otra cosa que también es importante, y acuérdense siempre de esto, es que la suma de las fracciones, vale decir, de la fracción del oxígeno más la fracción del nitrógeno, siempre me va a dar ¿cuánto? La suma de las fracciones. ¿Cuánto da siempre? Es como la suma de los porcentajes. ¿Cuánto me da la suma de todos los porcentajes de una mezcla? ¿Cuánto nos daba, se acuerdan? 100. 100. Y cuando ustedes suman fracciones, la suma total de todas las fracciones, ¿cuánto me da? 1. 1. Muy bien. 1. Ya. Entonces, pero bueno, sigo con el problema de cómo hallar esto. Es que me estoy olvidando de algo muy, muy, muy importante. De la ley de Dalton. La ley de Dalton no era solamente esta partecita de acá. Y la voy a poner aquí. La ley de Dalton tenía dos fórmulas importantes. ¿Ya? Dos fórmulas importantes, la ley de Dalton. La voy a poner de nuevo aquí con azul. Una, la ley de Dalton me decía que la presión total de la mezcla era la sumatoria de las presiones parciales. Eso era la ley de Dalton. Pero también tenía otra formulita que me decía que la presión parcial era igual a la fracción molar por la presión total. ¿Ya? Esa también es otra fórmula de la presión de Dalton. Si eso es así, creo que tenemos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque por la ley de Dalton, ¿no? Lo voy a volver a escribir acá para que lo recuerden mucho, que se lo merece Dalton. Por la ley de Dalton, ¿ya? Resulta que la fracción de uno o de cualquiera de los componentes, aparte de ser de n sub i sobre n total, también es igual ya a la presión parcial sobre la presión total.
Esto es por la ley de Dalton. Y ahí tengo resuelto mi problema. ¿Por qué? Porque además, ¿ya? ¿O qué significa esto? Significa que yo puedo hallar esa partecita que decía su compañero, esa fracción. La fracción, qué parte es del oxígeno y qué parte es del... ¿Cómo la puedo hallar? Ah, es que tengo las presiones parciales y tengo la presión total, pues. ¿No? Tengo. Entonces, miren, entonces, si quiero hallar la fracción del nitrógeno, va a ser igual a la presión del nitrógeno, yo he cruzado aquí, sobre la presión total. ¿Y cuánto es la presión del nitrógeno? ¿Cuánto era? Lo tenemos acá. Era 0,84, ¿no ve? Ah, este es 0,84 atmósfera. ¿Y la presión total cuánto es? 1,3. 1,3, ya. Entonces, ¿cuánto significó la fracción del nitrógeno? ¿Me ayuda alguien? 0,64. 0,64. No tiene unidades porque es una fracción. Ah, pero así como hallé la fracción parcial del nitrógeno, entonces también puedo hallar la fracción parcial del oxígeno. ¿Y a qué va a ser igual la fracción parcial del oxígeno? Su presión parcial del oxígeno sobre la presión total. ¿Cuánto es la presión del oxígeno? 0,46 sobre la presión total, que sigue siendo 1,3 atmósfera, ¿no? Entonces, acabo de hallar la fracción del oxígeno. ¿Cuánto salió eso? 0,35. Y redondeando debe ser 36, ¿no? No, 35 porque después viene un 3. Ah, entonces acá era 65. Ah, no, está bien, pues. La suma, está bien, porque la suma, ¿cuánto me da de las dos? 1. 1, ¿no? Y se cumple lo que teníamos acá arriba, ¿no? Bien. Eso le iba a preguntar, ingeniero, ¿no es más fácil sacarla como 1 menos la presión del nitrógeno? Va la Claro fracción. que sí, claro, pero como a mí me gusta lo difícil, no me gusta lo fácil, lo hice así. Es para comprobar, está bien. Se puede hacer de esa forma, ¿no? Como dice, si ya tengo el nitrógeno, le resto al 1 y ya tengo el oxígeno. O la comprobamos ahí ya. ¿Está bien? Válido, se puede hacer eso. Bueno, pero a mí no me pedían las fracciones. Yo no quería la fracción. Yo quiero los moles totales o los moles del oxígeno, del nitrógeno, cualquiera de esos. Necesito, ¿no? ¿Qué hago ahora? Sigo teniendo problemas. ¿Cómo hallo la masa? Bueno, esa fracción no es de masa. Esa fracción es de mole. Y aquí viene otra fórmula que la teníamos por ahí oculta ahí en los gases. Es la del peso molecular de la mezcla. ¿No? El peso molecular de la mezcla. Se deduce, miren, pero, o sea, se puede usar directamente. Como la idea es que ustedes razonen, vean los diferentes caminos, y es algo que, miren, muchos a veces no les gusta cómo yo doy la clase porque dicen que mucho la vuelteo, lo hago complicado, me lo hago más largo, debería hacerlo más directo, más rápido. Pero yo siempre digo, miren, eso lo hacen con el ayudante. Lo hacen con el ayudante, pueden hacer hasta 10 ejercicios en hora y media. En cambio, conmigo a veces hacemos uno nomás en toda la hora, pero le vemos todos las salidas, el porqué de cada cosa, la otra forma que se puede hacer, los errores que se cometen, ¿no es cierto? Porque me gusta que ustedes lo analicen el problema. Y a veces hasta no me gusta poner fórmulas directas sin saber de dónde salen. Y de hecho, miren, aquí podríamos usar una fórmula directa. Por ejemplo, esta que hemos usado de la fracción es una fórmula que es por definición, ahí no hay vuelta. Pero, por ejemplo, hay una fórmula, hace rato yo les decía, miren, en realidad podemos usar esta fórmula.
Para resolver nuestro problema, como tengo la masa total, hay que usar esta fórmula de aquí. Esa es la que hay que usar para venirse y trabajar aquí en los moles totales. ¿Por qué? Porque ahí tengo mi masa total. Entonces, ¿cuál es la gran incógnita? Es cómo hallar el peso molecular de la muestra o el peso molecular total de la mezcla. Esa es. Ustedes van a poder calcular ese peso molecular con una fórmula que está por ahí. La vimos el otro día, la pueden sacar de internet. Pero como no me acuerdo, no se acuerdan, hasta la podemos deducir. Les cuento que hasta la podemos deducir esa fórmula. Y uno dirá, ¿y cómo se puede deducir esa fórmula? ¿Alguien se acuerda de la formulita? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esta de aquí, miren. A ver. El problema es la masa, ¿no? O el dato que tenemos es la masa, ¿no? Entonces yo digo esto, ¿no? A ver, si tengo la masa total, ¿a qué es igual esa masa total? A la masa del nitrógeno más la masa del oxígeno. ¿Ya? Bien. Ok. Pero yo tengo la masa total, pero no tengo las masas individuales o no tengo el peso molecular y todo eso que queríamos hacer. Pero no hay problema. Recuerden que de la misma fórmula del peso molecular, la masa total, ¿no? Sí, o más bien ya usé el sí, ¿no? Ahora es el O o el I. Yo sé que la masa total es la suma de las dos. Y sé que por la definición del peso molecular o del número de moles, la masa es igual al número de moles por el peso molecular, ¿no ves? ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Está bien? Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos en la ecuación anterior cada una de ellas. ¿Cómo es eso? Agarramos y en lugar de poner masa total, yo pongo lo que valdría la masa total. La masa total valdría moles totales, ¿no ves? Por el peso molecular de la mezcla. ¿No ves? No, mejor lo vamos a hacer acá. Que ahí no me va a dar cambio. O sea, ¿qué hago yo? Aquí en lugar de masa total pongo lo que valdría. ¿Qué valdría? Los moles totales por el peso molecular total o de la mezcla. ¿A qué sería igual la masa del nitrógeno? A los moles del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno, más, y reemplazo la masa de oxígeno. ¿Y a qué sería igual la masa de oxígeno? A los moles de oxígeno por el peso molecular del oxígeno. Listo. Ya está, ¿no ves? Yo lo que quería era encontrar el peso molecular de la mezcla. ¿Qué tal si despejo de aquí el peso molecular de la mezcla? ¿A qué va a ser igual al dividir el peso molecular? Paso a dividir, ¿no? Entonces paso a dividir número de moles de nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. No me va a entrar ahí. Vamos a ponerlo abajo. Ya, entonces se entiende, ¿no? Voy a despejar de aquí el peso molecular de la mezcla. Entonces, despejando, voy a poner aquí entonces, despejando, ¿cómo me quedaría? Miren lo que nos va a quedar. Esto es lo interesante. A ver, ¿en qué nos va a quedar aquí? El peso molecular de la mezcla va a ser igual a los números de moles del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno más los números de moles del oxígeno por el peso molecular del oxígeno. Y todo esto dividido entre ¿quién? Número El de número moles. de moles total. Número de moles totales. Número de moles totales. Bien. ¿Y qué hago con eso? Separo
en cada término. Y voy a tener moles del nitrógeno sobre moles totales por el peso molecular del nitrógeno, más moles del oxígeno sobre moles totales por el peso molecular del oxígeno. ¿Listo? Y aquí está resuelto. ¿Quién me dice a qué es igual este cociente y a qué es igual ese cociente? Moles de nitrógeno sobre moles totales. Moles de oxígeno sobre moles totales. Es ahí, es lo que le estoy A la indicando. fracción. A la fracción. Resulta que esto de acá y esto de acá, esto de acá y esto de acá, no es otra cosa que la fracción. ¿Por qué? Porque la fracción era moles de cada componente sobre los moles totales, ¿no ve? ¿Qué significa eso? Que ya resolvimos el problema. ¿Por qué? Porque ahora resulta que eso, N de nitrógeno sobre N total de nitrógeno va a ser igual a la fracción del nitrógeno. No me va a entrar, ¿no? Lo hice ya muy grande. Entonces, por lo tanto, el peso molecular de la mezcla es igual a la fracción del nitrógeno por su peso molecular más la fracción del oxígeno por su peso molecular. ¿Se dieron cuenta, no? O sea que de aquí ustedes pueden, la fórmula que de aquí en adelante la pueden usar. Ya no es necesario que hagan esta deducción que hemos hecho, estas dos últimas o estas 3 líneas, 4 líneas, no es necesario. ¿Qué van a hacer de aquí en adelante ustedes? De aquí en adelante ustedes, cuando quieren hallar el peso molecular de una mezcla, directamente es igual a la sumatoria, ¿ya?, de las fracciones parciales por los pesos moleculares de cada una. Esa es la fórmula que van a usar. El peso ¿cómo se halla el peso molecular de una mezcla? Ahí está. Es sumando cada fracción por el peso molecular de cada uno. No está muy claro esto, ¿no? Está medio... Vamos a hacerlo más dibujadito, porque esa formulita es importante. La teníamos en el resumen que vimos ayer. El peso molecular de una muestra o de una mezcla es la sumatoria de la fracción parcial de cada componente multiplicado por su peso molecular. ¿Cómo es eso? Pues cuando yo quiero el peso molecular, en este caso del dato que tenemos, es la fracción de nitrógeno por el peso molecular de nitrógeno, más la fracción del oxígeno por el peso molecular del oxígeno. Y eso lo tenemos. ¿No ves? Claro que lo tenemos. Esto sería igual. ¿Cuánto es la fracción del nitrógeno? Ahí arriba está. 0,64. Por el peso molecular del nitrógeno, 28 gramos por mol. Más la fracción del oxígeno era 0,36. Por el peso molecular del oxígeno, 32 gramos por cada mol. Y entonces ya tengo el peso molecular de mi muestra. ¿Cuánto salió entonces el peso molecular? 29,44. 29,44 gramos por cada mol. Ya está, miren. O sea, todas estas 3 líneas anteriores no era necesario. Podíamos haberlo aplicado. Ya ustedes en un examen aplican directamente, ¿no? Directamente van a aplicar, o sea, les decía que ya no es necesario que hagan esta deducción. Ven el punterito, ¿no? La línea. Ya no es necesario que hagan suma de masa, reemplazar la masa, dividir, despejar y llegar. No, directamente ya me aplican esta fórmula de aquí. ¿Ya? Pero ojo, no hay que tener cuidado qué cosa significa cada uno. Lo bueno es cuando uno deduce la fórmula, sabe de qué es lo que significa cada una, ¿no? Y ya está. Y si tengo el peso molecular,
ya está resuelto el problema, pues, ¿no? Porque entonces acá, ¿qué es lo que nos faltaba? Era ¿qué El tenemos? volumen. Con los moles totales teníamos que hallar, ¿no? Para el volumen. Entonces, los moles totales, ahora sí ya puedo reemplazar la masa total sobre el peso molecular de la mezcla. Vale decir, recién puedo aplicar ¿cuánto era? 1800. Recién puedo aplicar los 1800 gramos sobre el peso molecular, que es el que acabo de encontrar. 29,44 gramos por cada mol. Entonces ya tengo los moles totales aquí. Gramos con gramos se van. ¿Cuánto me da estos moles? 61.14. 31.14 moles. 61.14. Perdón. 61.14 moles. Y por lo tanto, con eso ya puedo hallar de la ecuación de estado. Por lo tanto, el volumen recuerden, igual era nRT sobre presión, ¿no? ¿Cuál vamos a usar? Los 4 que habían. El primero, ¿no? ¿Se acuerdan de esos cuatro fórmulas de ecuaciones que había para calcular acá? Tenemos que calcular ahí, ahí arriba, ahí está. La primera sería, ¿no? La que trabaja con volumen total. ¿O cómo es con moles totales? ¿Está bien? Ya puedo usar la segunda, también podría usar cualquiera de ellas. Entonces, eso me falta acomodar acá. Entonces sería volumen igual a N total, R, temperatura 1, sobre presión 1. Y reemplazamos los datos. Entonces el volumen sería igual N, 61.14 mol. La R, recuerdan, es 0,082 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Esa es la R. La temperatura 1, ¿cuánto era la 1? 290, si no me equivoco. 290 Kelvin. 290 Kelvin sobre la presión 1, que si no me equivoco era 1,3 atmósfera. Y con eso ya tendríamos por lo tanto, el volumen del recipiente, ¿cuánto resultó ser? ¿Cuánto salió? Por lo tanto, el volumen del recipiente, que es el volumen 1, que es igual al volumen 2, ¿cuánto resultó ser? A ver, veamos las unidades. Atmósfera con atmósfera se va, mol con mol se va, Kelvin con Kelvin se va y queda litros. ¿Cuánto quedó? 1145,66. 1100. 45,66. Que Ya. alguien más confirme. Alguien más confirme. Este muchacho no confía en su cálculo. Me sacó 1118,39. 1145 a 1118, como que hay mucha variación. A mí igual me salió 1118. 1118. A ver, revisa. 1118,39. Ajá. Sí, eso. Ya, 1118,4, digamos, ¿no? Puede variar en un punto, tal vez un decimal ahí, ¿no? Pero con harto ya 10, Sí, 20. me equivoqué, puse 0,084. Ahí está el error, ¿no? Ahí está. Meta, pero bueno, estuvo cerca. Y acabó el ejercicio. ¿Ya? Bueno, lo hicimos despacio, varias formas.
Obviamente que un examen esto es más directo, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, del directo, era duplicar la presión y ya salía. Esto de acá, nada de estar probando con varias fórmulas, yo lo pienso todo esto en mi cabeza y me voy directo a lo que es la solución. Entonces, obviamente, esto sale en un cuarto del tiempo que hemos empleado ahorita y en un cuarto de página también de la que hemos usado, ¿no? Pero bueno, ¿está bien? ¿Se entendió? Sí, ¿Entendió? ingeniero. Ya, muy bien. De una vez entonces, antes que perdamos el calambre aquí de esto que estamos, hagámoslo este otro de aquí, miren, y así ya resolvemos todo un parcial. Fíjense que el parcial tiene una pregunta de estequiometría básica, de todo esto de porcentaje, de agua, una de gases, y miren esta aquí, miren esta de acá. Esta pregunta, no lo están viendo pues, ¿no? Porque estoy yo con la máquina. Bueno, se la paso al WhatsApp. Se la paso al WhatsApp, ya está en el WhatsApp. Y ahorita eran 3 preguntas en el examen. Esta que acabamos de hacer es la segunda. La primera es de todo lo que eran moles, moléculas, eso recuerdan. Y la tercera es esta de acá, que también es cara conocida para ustedes y para nosotros. Lo hemos visto algo ya. Aquí está. Esta es la tercera pregunta. Dice, a ver, ¿la ven, no? ¿Se ve? Se ve. Dice, la combustión de 2,25 gramos de un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, produce 3,3 gramos de dióxido y 1,35 gramos de agua. Si sabemos que en estado gaseoso 2,25 gramos de dicho compuesto ocupa un volumen de unos 61 litros a 250 grados centígrados y una atmósfera de presión, determinar su fórmula molecular. Miren, este es un problema que mezcla los dos temas. Lo de composición centesimal, fórmula empírica, fórmula molecular y también gases. Y también gases ideales. ¿Ya? Manos a la obra de una vez entonces. A ver, datos. ¿Quieren hacer un descanso o seguimos de una vez? Seguimos, ¿no? Directo. Directo, a esa voz me gusta. Bueno, vamos, de una vez. Dice, la combustión de 2,25 gramos. Eso sería, ¿qué cosa sería ese dato? La masa. La masa. Uy, caramba, cambié de color. Es la masa, ¿no? Ya perdí los colores. Aquí están. Ya, entonces me dieron de dato la masa de una muestra, que es de 2,25. 2,25 gramos de un compuesto orgánico, dice. Este es de un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora dice que cuando esto se quema, produce 3,3 gramos de dióxido. Ya. ¿Se acuerdan esos problemas que hacíamos, no? 3 con la tablita. 3 gramos de dióxido y además produce agua. ¿Cuánto? 1,35 de agua. 1,35 gramos de agua. Pero resulta que también dice que se sabe que en estado gaseoso este compuesto, la misma masa, los 2,25 gramos, ocupa un volumen, dice. Entonces tengo el volumen de la muestra de 1,61 litros, ¿no? Cuando ocupan una presión a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 250 grados centígrados. Y esto es como tener un fierro caliente en las manos. Ni bien lo tenemos, nos deshacemos, le sumamos los 273 y ¿cuánto me daba? 523 Kelvin, ¿no? ¿Eso es? Bueno, y con todo eso me pide que haya la fórmula molecular de ese compuesto orgánico.
¿no? La fórmula molecular de ese compuesto orgánico. ¿Se entendió? ¿Entendelo o no entendelo? ¿Cómo va Sí, la cosa? ingeniero. Muy bien, ahora a ver, manos a la obra. Ya ustedes saben qué hacer con esto. Ya me cansé yo. Necesito un vaso de agua. Así que, a ver, vamos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué hacemos? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Se acuerdan de estos problemas? No, hemos hecho bastante de los otros, un par de problemas hemos hecho. ¿Se acuerdan? Nada. Empezamos por sacar la masa total del compuesto. Bien, la tengo la masa total, 2,25 gramos. Ya, está bien. ¿Qué más? La tengo la masa total. Es 2,25 gramos. ¿Mm? Hallar La el masa porcentaje. de carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso, ¿no? Hay que hallar la masa, lo que dice María. ¿Y quién es el otro? ¿Andrés o no? No es Andrés. Eric, creo, ¿no? Hay que Muriel o quién era. Muriel y Oliver. A ver, claro, lo que hay que hacer aquí, ¿cómo hallo la fórmula molecular? Claro, si quieren ir viendo por el final o viendo lo que me piden pues la fórmula molecular. Y para la fórmula molecular, yo necesito tener la fórmula empírica y multiplicarla por ese factor de A. Y la fórmula empírica, ¿cómo la hago? A través de los porcentajes, ¿no ve? Esto de acá era por la tabla, digamos, ¿no? La tabla de composición, la tabla de porcentaje. Y eso era, perdón, ¿cómo sacábamos la fórmula empírica? Ay, perdón, permítanme, esto no está bien, el color era este color. Y ahora sí. La fórmula empírica la sacábamos de la tabla esa de porcentaje, ¿no? Y el valor de A, ¿cómo lo hacemos el valor de A? ¿Se acuerdan cómo calculamos el valor de A o cómo hallamos? ¿Qué necesitamos para el valor de A? El valor de A, ¿cómo lo calculamos? Dividiendo el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica, ¿no? De ahí viene, así se calcula una fórmula molecular. Entonces empezaremos con la tabla, pero para llenar la tabla necesitamos, como decían por ahí, la masa de carbono, la masa de oxígeno y la masa de hidrógeno. La tabla era con eso, ¿no? Entonces aquí hay que hacer para las masas sub I. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Recuerdan con la cantidad ¿se acuerdan que decíamos que la reacción de combustión tomábamos en cuenta de que era la combustión o lo que se producía acá era lo siguiente, ¿no? Resulta que había ese compuesto orgánico, ¿no? Que no sé cuánto es de hidrógeno, no sé cuánto es de oxígeno ni de carbono, reaccionaba con el oxígeno, decíamos,
y se genera dióxido de carbono y agua. Así era, ¿no ve? Y resulta que, decíamos, tenemos el dato de la cantidad del compuesto es 2,5 o como es 2,25 gramos. Es la cantidad que se quemó. Y cuando se quemó, todo el carbono del compuesto se vino al dióxido de carbono, de los cuales se formaron 3,3 gramos, ¿no? Y todo el hidrógeno que estaba en el compuesto pasó a formar parte del agua, que se formó a su vez 1,35 gramos. Esto es de dióxido y esto es de agua. Listo. Ah, ya. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Claro, de aquí, esta es la masa total, la primera. De la otra saco la masa de dióxido y saco el agua. Ah, ¿y cómo hacíamos eso? Claro, lo que pasa es que tomábamos en cuenta, recuerdan que nosotros decíamos lo que pasa, que del dióxido tengo aquí una composición de 12 más 32, que hacen un total de 44. Y en el caso del agua, tengo 2 del hidrógeno, ¿no? Tengo 2 del hidrógeno más 16 del oxígeno, que hacen un total de 18. Entonces, esas cantidades las ocupamos para calcular las masas de cada uno, ¿no? En este caso, por ejemplo, la masa de carbono. Voy a hallar la masa de carbono. ¿Y de dónde voy a hallar la masa de carbono? La masa de carbono, ¿no? Moles de la molécula multiplicado por el peso atómico del carbono. Eso, por ahí va, ¿no? La masa de carbono que yo necesito, la masa de carbono que está en el compuesto es igual a la masa de carbono que está en el dióxido. Y uno dice, bueno, ¿y cuánto es lo que hay en el dióxido? En el dióxido hay 12 gramos de carbono, fíjense, de ahí viene la relación, ¿no ves? Lo ven el 12, ¿no? ¿Está bien? Hay 12 gramos de carbono, pero es 12 gramos de carbono por cada 44 gramos de dióxido. Y resulta que yo no tengo 44 gramos de dióxido. ¿Cuánto tengo de dióxido? ¿Cuánto se formó de dióxido? No se formó 44. Esto es como hacer una regla de 3, ¿no? Es como decir así. 3,3 gramos. Es como decir así. Por cada 44 gramos de dióxido se tiene 12 gramos de carbono. Allá. Entonces, por cada 3,3 gramos de dióxido se tiene X. Es lo mismo que estoy haciendo ahorita, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Solo que yo lo hago por conversión. Entonces yo multiplico aquí por 3,3 gramos de dióxido. Entonces, claro, aquí uno simplifica gramos de dióxido con gramos de dióxido y esta X es la masa de carbono. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 3,3 por 12 sobre... ¿Cuánto nos daría? 12 por 3,3 sobre 44, ¿cuánto da? 0,9. 0,9. 0,9 gramos de carbono. ¿Está bien? Con 2 decimales necesito. ¿Está bien? Después le sigue puro 0. Ah, ya, entonces lo dejamos ahí nomás. Bueno, siempre es bueno con notación científica, o sea, como cifra significativa, ¿no? 0,900 gramos de carbono. Ya está la masa de carbono. Muy bien. De la misma forma, hallamos la masa de hidrógeno, ¿no? Solo que para el hidrógeno, ¿cómo hacemos? La masa de hidrógeno que hay en el compuesto es la misma masa de hidrógeno que está ¿dónde? Todo el hidrógeno.
en el agua, ¿no? Todo el hidrógeno que había en el compuesto se pasó a formar parte del agua. Ah, y ahí otra vez la relación de los pesos o de las masas atómicas. Diríamos, 2 gramos de hidrógeno se presentan o están presentes por cada 18 gramos de agua. Ah, pero no se formó 18 gramos de agua. ¿Cuánto se formó de agua? ¿Por cuánto multiplico acá? Así como en el caso... 1,35. Eso. Así como para el carbono multipliqué por la cantidad de dióxido, fue 3,3. Aquí multiplico por la cantidad de agua que se está formando realmente, ¿no? Entonces, con eso ya tengo la masa de hidrógeno presente en el compuesto. ¿Cuánto resultó ser? 0,15. 0,15, 150 entonces gramos de hidrógeno. Ah, ya. Ah, miren una cosa importante. Bueno, luego les muestro esto. Ya tengo la masa de carbono, ya tengo la masa de hidrógeno. Me está faltando la masa de quién. O sea, yo tengo que hallar las 3 masas, ¿no? La masa de carbono, tengo que hallar la masa de hidrógeno y tengo que hallar la masa de oxígeno. Ah, tengo la de carbono, tengo la de hidrógeno. ¿De dónde saco la masa de oxígeno? Masa de oxígeno en el dióxido de carbono y masa de oxígeno en el agua. Interesante eso. Interesante eso, miren. ¿Quién fue el que me dijo eso, Andrés? Lucas. Ah, Lucas. Lucas Rodríguez Ferreira. Miren lo que acaba de decirnos Lucas. Lo voy a anotar. Lucas nos dice que la masa de oxígeno está ocupando el mismo criterio de lo que hemos hecho hace rato. La masa de oxígeno es la masa de oxígeno que hay en el dióxido, claro, más la masa de oxígeno que hay en el agua. ¿Y cuánto sería esa masa? Esa masa sería, haríamos lo mismo, ¿no, Lucas? Que hicimos hace rato, 32 gramos de oxígeno por cada 44 gramos, y multiplico por 3,3 gramos. Cosa que con esto se simplifica, porque esto es dióxido. Y en el agua diría, ¿cuánto diría Lucas en el agua? 16 gramos de oxígeno Ya, dividido entre 18 gramos de agua ya. por 1,35 gramos de agua. Muy bien, ya. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto me da esto de acá? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Vamos, vamos. ¿Cuánto me dio? Vamos, vamos, jóvenes. ¿Los demás dónde están? Ayúdenle a Lucas. ¿Los calculadores dónde están? Bueno, otros, ¿no? Porque siempre me dan los mismos. Siempre me dan los mismos valores. Andrés, Oliver, Muriel. Nadie más. Miren, me voy a memorizar de esos nombres nomás. Muriel, Andrés, Yo también, ingeniero. Oliver. Ah, María Belén también. A mí me confunde. Ah, Oliveira. Ah, Oliver, digo, ¿no? Ah, ya. Oh. Ah, es otro Oliver, ¿no? Está bien. Sí, es otro. Ya. Oliver y Oliveira es, ¿no? Ah, Raúl Oliveira. Bueno, a ver. Ayúdenle a Lucas. ¿Ya? ¿Cuánto salió? No puede. Bueno, estamos perdiendo plata aquí. Si no estamos haciendo nada. ¿O están haciendo? Del dióxido de carbono me dio 2,4.
No, yo quiero todo, pues no a media. Ay, ya uno. A ver. Yo lo calculé todo y me sale 25,20. ¿Todo? ¿25,20? Sí, Mucho, de todo. mucho, mucho, mucho. Esto de acá que he hecho a la derecha, ¿cuánto sale eso? 3,6 me sale. ¿Cuánto, cuánto? 3,6. Eso sale, eso es más creíble. Ya, 3,6 igual me dio ingeniero. ya, eso es, ¿no? A ver, y entonces ya tendríamos los tres. Y con eso haríamos nuestra... Ingeniero, Ajá. perdón que lo interrumpa, pero yo igual pensé en hacerlo restándole, digamos, al total, a la masa total, la masa del carbono, por ejemplo, en el caso del, del dióxido de carbono, y a la masa total del agua, igual restarle la del hidrógeno, y ahí quedan las dos masas de Ah, oxígeno. ya, ya, entiendo. Pero va a salir lo mismo, ¿no? Sí, exactamente igual sale. Ya, yo Sí, sale lo mismo. sale, claro, buena idea. Lo que está haciendo Lucas era, ¿no? Dice 3,33 gramos de dióxido. Yo con el mouse dije pensando que veía en la computadora. A ver, lo que me dice Lucas es que si 3,3 gramos de dióxido es lo que tengo, pero de estos 3,3 gramos de dióxido, 0,9 le pertenece al carbono. Dice, entonces la diferencia es del oxígeno, más del 1,35 le quito el hidrógeno y la diferencia es el oxígeno, y es lo mismo que yo hice, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que han hecho es esto ellos, o estaban planteando esto de aquí, que también la masa del oxígeno va a ser la masa del dióxido menos la masa del carbono más la masa del agua menos la masa del hidrógeno. Y esto sale igual 3,6 gramos. ¿Alguien más tiene otra idea de cómo hacer esto? Hay otra más. Hay otra más. Otra forma de calcular la masa de oxígeno. ¿Quién me dice cuál es la otra fórmula de calcular la masa de oxígeno? A ver. Han trabajado Lucas y compañía, ha trabajado con el dióxido, con el agua, ¿no? Al producto. ¿Y por qué no nos vamos al reactivo? Recuerdan que la masa del compuesto, ¿no les parece? A ver, ¿qué les parece? A ver, ¿alguien tiene una idea? A ver, Víctor Hugo tiene esta idea. Víctor Hugo Chicho Lobo tiene esta idea. Dice que si la masa del compuesto, o sea, la masa del compuesto está formada por la masa del carbono, la masa del hidrógeno, más la masa del oxígeno, ¿no ve? Y si ya tengo la masa del carbono, ya tengo la masa del hidrógeno y además tengo la masa del compuesto, pues no. Entonces la masa de oxígeno va a ser igual a la masa del compuesto menos la masa de carbono menos la masa de oxígeno. ¿Todos de acuerdo? Sí, es hidrógeno al final, Perdón, ingeniero. hidrógeno al final, correcto, hidrógeno. Y si reemplazamos estos valores, la masa de oxígeno sería la del compuesto, 2,25. Bueno, todos son gramos. Ya, 2,25. Menos la masa del carbono, 0,9. Menos la masa del hidrógeno, 0,15 gramos. Entonces, la masa de oxígeno, ¿cuánto resultó? ¿Cuánto resultó la masa de oxígeno? 1,2. Eso quería ver. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál está mal?
Ah, el último, porque también hay parte de oxígeno que se usa en la combustión. Lucas. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el que yo hice o el que vos hiciste? ¿Cuál está mal? O sea, ambos están bien, pero el oxígeno igual se quema o se usa para, no sé cómo que, no sé qué se hace, pero para hacer reaccionar esto que estamos quemando, o como, Ajá. no sé qué estamos haciendo. Ya, Se gasta oxígeno aparte. ya. Pero una de las dos está bien. O ¿cuál es el que debe Ambas estar? están bien, solamente que como en nuestra fórmula hay O2 que se pierde, el Ajá, resto para llegar a esos 2,6 ajá. se va. Ya, pero ¿cuál uso? Porque resulta que después voy a usar la tablita, ¿no ves, Lucas? Esta va a ser una charla pecho a pecho con Lucas. Ahí. La tabla resumen. ¿Recuerdan la tablita que hacíamos, no ves? O la tabla, esa que poníamos en la tabla. Poníamos, ¿qué poníamos? Ya me olvidé, los componentes era, ¿no? O los elementos era, ¿no? Los elementos subí. Luego poníamos los pesos atómicos de cada elemento. Luego las masas, decíamos, ¿no? En este caso la masa en gramos. Y después había que hallar los moles. ¿Cómo se llaman los moles? Dividiendo la masa sobre el peso atómico subí. Y luego llamamos la relación o el factor menor, no sé cómo le llamamos, relación molar, creo que fue, ¿no? Ah, no, la relación creo que era, no sé cómo, la relación que era dividir los moles subí sobre el menor. ¿Se acuerdan, no? Sobre el menor. Y de aquí Pero ya, eso no se hace por compuesto, ingeniero. O sea, en cada compuesto no es claro, diferente. claro, claro. ¿Recuerdan que hacíamos esto? Y aquí, ¿qué hacíamos? Agarrábamos y poníamos quiénes son los elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí luego poníamos 12, 1, 16. Luego aquí vamos a poner la masa del carbono, que es 0,9, del hidrógeno, que es 0,15, y no sé cuál poner aquí. Luego voy a dividir los moles, 0,9 entre 12. ¿Quién me ayuda? ¿Se acuerdan, no? Esto hacíamos 0,9. Bueno, y hacemos lo demás, pero el problema es cuál pongo aquí. En este caso, 1,2, ¿Y por qué no el 3,6, Lucas? Sí, porque el 3,6 es la cantidad que hay entre el agua y el dióxido de carbono. ya. ¿Y por qué no es esa la cantidad de oxígeno que hay en el compuesto? ¿Por qué hicimos para el Por- carbono y para el hidrógeno usamos el dióxido y el agua, y por qué no podemos usar para el oxígeno eso? Porque en el compuesto ocupa toda la cantidad de carbono y de hidrógeno que hay en la reacción. En cambio, hay parte de oxígeno que se pierde y no va directo al compuesto. Lucas, 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 te has ganado 10 puntos. Gracias. Muy bien, muy bien. Vos mismo te metiste en problemas, ¿no? Pero vos mismo saliste. Claro que con mi ayuda, ¿no? Así que de los 10 me voy a sacar yo 2. ¿Te das cuenta, no, Lucas? Te metiste en problemas cuando quisiste hacer lo mismo con el oxígeno, ¿no? ¿Te das Correcto. cuenta de eso, no ves? Menudo problema Sí. que te metiste ahí porque te quisiste hacer con eso, con el oxígeno, lo mismo que hicimos con los otros. Cuando, cuando lo sencillo era hacer con la masa total. Y miren, a ver, para los demás, le expliqué, no sé si le han entendido lo que explicaba ahorita Lucas. Claro, esto que he hecho yo a la derecha no está mal, les cuento, no es correcto todo esto de acá. Pero lo que yo estoy calculando, la masa, todo esto que está, permítame, voy a marcarlo acá. Ya, no, con otro color. Ya está. Todo esto que he puesto aquí a la derecha que me dictó Lucas, ¿no? Ya sea con la relación del dióxido o restando lo que hice aquí,
Está bien, pero resulta que esta es la masa de oxígeno que hay en los productos de la reacción. Y resulta que, pero yo no estoy buscando la masa de oxígeno que hay en los productos, yo estoy buscando la masa de oxígeno que hay en el compuesto, Pero y entonces, ¿por qué funcionó para el carbono y el hidrógeno? Porque como bien lo dice Lucas, resulta que todo el carbono que había en el compuesto se vino al dióxido. También, de la misma forma, todo el hidrógeno que había en el compuesto se vino al agua. Lo que no puedo decir del oxígeno, porque resulta que el oxígeno que estaba en el compuesto ha ido a formar parte del dióxido y del agua, pero no es todo, porque una parte también entró oxígeno acá. Ah, ahora sí, se dan cuenta la diferencia, ¿no? O sea que ese 3,6, en realidad es el oxígeno que había en el compuesto menos el oxígeno que había en la entrada de la combustión. Es más, miren, si alguien agarra y me suma este valor, el 3,3 más 1,35, ¿cuánto me da? 3,3 más 1,35 me da 4,65, ¿no? Sí. Ya, y si a ese valor ustedes agarran, ¿no? Y le restan, a ver, a ese valor de 4,65, podrían, miren, lo que acabo de calcular aquí es la masa de oxígeno a la salida, ese 3,6, ¿no? Ahora, resulta que la masa de oxígeno en la entrada, lo puedo calcular yo. ¿Cómo es? Resulta que por una ley de conservación de la masa, se debe cumplir que el 2,25 más la masa de oxígeno debe ser igual o sea, la suma de los reactivos es igual a la suma de los productos, digamos, ¿no? Entonces, tendríamos que saber aquí, o en otras palabras, la masa de oxígeno que estaría entrando, sería hacer 4,65 menos 2,25. ¿Ya? Esa es la masa. ¿Alguien me saca esta diferencia? 4,65 2,4. menos 2,4, ¿no? Ah, 2,4 gramos. Ah, ahora sí. Entonces, de acuerdo a esto, mi masa de oxígeno en el compuesto, a ver, Lucas, si me seguís vos, Lucas, la masa de oxígeno que hay en el compuesto es la masa total que salió, vale decir, los 3,6 gramos menos la masa que entró, 2,4 gramos. ¿Cuánto da esta diferencia? 1,2. Entonces la masa de oxígeno en el compuesto es 1,2. Y es lo mismo que teníamos acá, ¿no ves? Pero miren lo complicado que es toda la derecha, ¿no ves? Miren cómo nos complicamos haciendo todo lo que tengo a la derecha con negro y rojo, cuando lo más sencillo era esto de acá. Pero por eso le digo, por haberse complicado y él mismo haber encontrado su error, pero no solo encontró el error, la solución. Lucas se ha hecho acreedor de 10 puntos en su examen primer parcial. ¿Me hace acuerdo, Lucas? ¿Ya? ¿Se entendió? Ingeniero. ¿Le entendiste, Lucas, lo que he hecho? Sí, sí.
Ya, es lo que vos me hablaste, me dijiste verbalmente, lo he puesto en los números y hemos demostrado que está bien. Ya, pero no es necesario hacer todo eso en un examen. Es directo a lo primero, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿cuál más había que poner acá? Había que poner el 1,2. ¿Ya? Habría que poner entonces aquí el 1,2. Y la prueba está que si yo sumo todo esto, tengo mi masa del compuesto. ¿Cuánto me da mi masa del compuesto? Me tiene que dar los 2,25, ¿no? Gramos. Bueno, no es más ya, ¿no? Vamos directo a los moles, ¿no? ¿Se acuerdan que no es necesario sacar porcentaje? Podría sacar porcentaje, pero puedo hacer directamente con las masas también. Cuando me dan porcentaje, hago porcentaje dividido entre el peso atómico. Cuando me dan masa, directamente la masa. Entonces dividimos 0,9 dividido entre ¿cuánto? Entre 12, ¿no ves? Eso me da 0,075, ¿no? ¿Me confirman? 0,15 entre 1, 0,15. Estoy dividiendo, ¿no? Luego divido 1,2 entre 16. ¿Cuánto me da? 0,075. Luego veo cuál es el menor, ¿no? Bueno, en este caso el menor son los dos de acá. Se divide entonces entre el menor. ¿Cuánto daría entonces el primero? Voy a dividir entre el menor, que es el mismo, 1, ¿no ve? Y acá 1 también. Y aquí sería 0,15 dividido entre ese valor que me da 2, ¿no? ¿Está bien? Sí. Listo. Y con eso ya tengo los subíndices. No hay necesidad de multiplicar ni redondear. Directamente 1 para el carbono, 2 para este de acá. Ya está. Entonces de aquí ya sacamos la fórmula empírica resultó ser carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. Por lo tanto, entonces su peso molecular, porque recuerden que ¿para qué hallamos la fórmula empírica? Para hallar el peso molecular. Sería carbono 12, 12 más 2 más 16. El peso molecular de la fórmula empírica resultó ser entonces 30, ¿puede ser? 12, 2, 14, 30, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, ya está, 30. Ya está el peso molecular de la fórmula empírica. Pero ¿para qué yo estoy hallando el peso molecular de la fórmula empírica? ¿Recuerdan aquí? Ya tengo el peso molecular de la fórmula empírica. Ahora hay que hallar el peso molecular. Es para hallar el factor A, ¿no? Recuerdan acá. Ya tengo, les decía, el peso molecular de la fórmula empírica y me faltaría el peso molecular de la fórmula molecular. ¿De dónde saco? Resulta que ya tengo eso, pero para hallar el valor de A necesito el peso molecular de la fórmula molecular. ¿Cómo hallo eso? Antes, en los otros problemas que teníamos, nos daban el valor del peso molecular de la fórmula molecular. Y aquí no lo tengo este valor. ¿Cómo lo hallo? Para eso, ¿qué me han dado de datos? Miren, ¿qué me dieron de datos? Algo que no hemos usado para Son nada. volumen, Tengo temperatura. volumen, tengo presión y tengo temperatura. Y se trata de un gas, ¿no ve? Y se trata de un gas. Entonces, si yo tengo el volumen, la presión y la temperatura, ¿qué puedo hallar con eso? Los moles de la, Del compuesto, ¿no? Y sí, si, del compuesto. y si tengo los moles, Lucas, ¿qué hallo con los moles? La-
El peso molecular. Muy bien. Eso me deja más tranquilo que te lo has ganado los puntos bien ganados. Claro, es que entonces de la ecuación de estado, y fíjense cómo entra gases aquí, de la ecuación de estado, nosotros sabemos que esta ecuación dice presión por volumen es igual a nRT. ¿No ves? Ah, pero el N es masa sobre peso molecular por RT. Entonces, de aquí despejo lo que estoy buscando. Entonces, el peso molecular va a ser igual a masa por R sobre T, ¿no ves? Despejando de ahí, dividido entre la presión y el volumen. La masa es 2,25, es la masa del compuesto. La R es 0,082 atmósfera, litro, mol, Kelvin. La temperatura, ¿cuánto es la temperatura? 523. Y esto he dividido entre la presión, que era 1 atmósfera, y el volumen era 1,61 litros. A ver, veamos las unidades, es importante. Por eso yo quiero ver en el examen, jóvenes, en el examen no quiero ver resultados de la nada, fórmulas de la nada. No, no, no. Quiero ver procedimiento. Quiero ver procedimiento, orden y limpieza y unidades. Atmósfera con atmósfera se va. Litro con litro se va. Kelvin con Kelvin se va. Y me queda gramos sobre mol, que es la unidad del peso molecular. Entonces, el peso molecular de la fórmula molecular, ¿cuánto resultó? 59,93. Perdón. 59,93 gramos mol. 59,93. Que esto prácticamente lo podemos redondear a ¿cuánto? No, porque después le sigue un 3. Ya, pero miren, este sí lo podemos redondear a 5, el 3 a 9 nomás, pero el 9 sería como gramos por cada mol, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, ya recuerdan que con esto hallamos el valor de A, que era el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. O no hay problema, lo pueden ustedes. ¿Cuánto es el peso molecular de la fórmula molecular? Es 59,93 gramos por cada mol sobre este que es 30 gramos por cada mol. Ok, esto lo podemos dejar así como mencionaba, para que no se enoje. Ya, ¿cuánto sale este cociente? ¿Cuánto sale el cociente? 1,99. Y esto es, claro, 1,9999 seguro, ¿o cuánto salió? No, Sí. 7,79503. Ya, 97, digamos, ¿no? 5,93 dividido entre 30. Sí, 1,99 S68, digamos. Entonces, esto es prácticamente, ¿cuánto es esto? Prácticamente 2, ¿no? Si es 2, entonces ya aquí agarramos, entonces, la fórmula molecular que era igual a la fórmula empírica por A, ¿no? Entonces va a ser igual a mi fórmula molecular, va a ser la fórmula empírica. ¿Cuánto era la fórmula? Arriba está, ahí está. Es carbono, hidrógeno 2. Entonces lo multiplicamos aquí por 2. Por lo tanto, la fórmula molecular que me pedían resultó ser carbono 2, hidrógeno 4 y oxígeno 2. Y esa sería la respuesta.
Listo, vieron, este problema tiene las dos cosas, ¿no? Tiene la parte de nomenclatura de estequiometría básica y la parte de gases. También lo mismo, ¿no? Si él lo habíamos hecho más directo, no habíamos volteado tanto, pero no habíamos aprendido lo que hemos aprendido ahora, ¿no? Con esto de por dónde ir, qué hacer, cómo hacer. Y si lo habíamos hecho directo, también Lucas no se haya ganado los puntos, ¿no? ¿Está bien? Cabalito. Nos pasamos con 2 minutos de la clase, pero espero que hayan aprendido algo más. ¿Sí? ¿Se aprendió o no se aprendió? ¿Se entendió? Mejor dicho, se entendió, ¿no? Algo espero que repásenlo esto. Ya está, jóvenes. Bueno, con eso hemos visto ya todos los modelos. Ya. Acabamos acá. Mañana pasan laboratorio. ¿Y cuándo tienen ayudantía? Tienen el día Sábado en la mañana. sábado, ¿no? ¿Los laboratorios cuánto duran? ¿Una media hora duran nomás, no? Dependiendo del anterior laboratorio duró 25 minutos, creo. ¿Cuánto duró? 25. Ah, ya, pero nunca llegan a una hora, ¿no? Ya voy a ver si mañana a lo mejor los ayudantes de laboratorio le pasan clase de ayudantía también ahí. Ingeniero, una pregunta. ¿El examen del martes a qué hora va a ser? ¿Habrá clase? El examen del martes va a ser a las 5, de 5 a 7. Ya, ingeniero, gracias. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Si tienen alguna duda por ahí, me escriben en el grupo y dicen, ingeniero, esta partecita, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace? No hay problema. Y lo vemos para todos. ¿Listo? Ya, jóvenes, sería todo entonces. Hasta luego. Muchas gracias por... pusieron todo su nombre. No se olviden en el chat. Todos pusieron su nombre. Una sola vez pongan su nombre. Ya dejamos de grabar ya. Hasta luego, ingeniero.